Estos son los pronósticos que recomiendo para algunos partidos que se disputarán el día 24 de enero, comenzando con el encuentro entre Feyenoord frente al PSV Eindhoven. En los partidos del Feyenoord se dan en promedio 3.8 goles totales por partido, y cuando juega como local, se dan en promedio 3.7 anotaciones. Como local, anotan en promedio 2.8 goles por partido y reciben 0.8 goles. Sus números como local son 6 victorias, 2 empates y 1 derrota. Además, en 7 de los 9 partidos que han jugado de local se han dado 2 o más anotaciones, y en 7 de los 9 partidos como local se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 94% de sus partidos, y cuando juegan como local, anotan un gol en el 89% de sus partidos. También, anotan 2 goles en el 78% de sus partidos, y cuando juegan como local, anotan 2 goles en el 67% de sus partidos. Reciben una anotación en el 67% de sus partidos, y cuando juegan como local, reciben una anotación en el 67% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 89% de sus partidos y en el 78% de sus partidos como local. Asimismo, el over de 2.5 goles se ha dado en el 83% de sus partidos, y cuando juegan como local, se da en el 78% de sus partidos. Además, el over de 3.5 goles se ha dado en el 61% de sus partidos, y cuando juegan como local, se da en el 67% de sus partidos. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 89% de sus partidos y en el 78% de sus partidos como local. En los partidos del PSV Eindhoven se dan en promedio 3.7 goles totales por partido, y cuando juega como visitante, se dan en promedio 3.7 anotaciones. Como visitante, anotan en promedio 3.4 goles por partido y reciben 0.3 goles. Sus números como visitantes son 8 victorias y un empate. Además, en 9 de los 9 partidos que han jugado de visita se han dado 2 o más anotaciones, y en 7 de los 9 partidos que han jugado de visita se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 100% de sus partidos. También, anotan 2 goles en el 94% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, anotan 2 goles en el 89% de sus partidos. Añadido a ello, anotan 3 goles en el 78% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, anotan 3 goles en el 78% de sus partidos. Reciben una anotación en el 39% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, reciben una anotación en el 33% de sus partidos. El over de 1.5 goles se ha dado en el 100% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, se da en el 100% de sus partidos. También, el over de 2.5 goles se ha dado en el 83% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, se da en el 89% de sus partidos. Además, el over de 3.5 goles se ha dado en el 67% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, se da en el 67% de sus partidos. Se ha dado una anotación en la primera mitad en el 89% de sus partidos y en el 78% de sus partidos como visitante. Los picks que recomiendo para este partido son: más de 2/2.5 goles en el partido, más de 0.5/1 gol en la primera mitad. Ambos equipos anotan. En la descripción encontrarán el enlace para unirse a nuestro grupo de Telegram, totalmente gratis. Si buscan algo más, también tienen la opción de unirse a nuestros canales de pago. En la descripción hallarán el enlace con la información detallada y costos, los cuales son muy accesibles. Después, tendremos el partido entre Athletic de Bilbao y Barcelona. En los encuentros del Athletic de Bilbao, se registran en promedio 2.8 goles totales por partido, y cuando juegan como local, la cifra asciende a 3.5 anotaciones en promedio. En casa, anotan un promedio de 2.4 goles por partido y reciben un gol. Sus números como local son 8 victorias, 2 empates y 1 derrota. En 10 de los 11 partidos disputados en casa, se han dado 2 o más anotaciones, y en 8 de los 11 partidos como local, se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan al menos un gol en el 76% de sus partidos, y cuando juegan como local, anotan un gol en el 91% de sus encuentros. Además, consiguen marcar 2 goles en el 62% de sus partidos, y cuando juegan en casa, anotan 2 goles en el 82% de sus partidos. Reciben una anotación en el 56% de sus partidos, cuando juegan como local, les anotan en el 55% de sus encuentros. El over de 1.5 goles se ha dado en el 81% de sus partidos y en el 91% de sus partidos como local.
Por otro lado, el over de 2.5 goles se ha dado en el 48% de sus partidos, pero cuando juegan como local, se da en el 73% de sus encuentros. La anotación en la primera mitad se ha dado en el 67% de sus partidos y en el 73% de sus partidos como local. En los partidos del Barcelona, se registran en promedio 3.2 goles totales por partido, y cuando juegan como visitantes, se dan en promedio 3.2 anotaciones. Como visitante, anotan en promedio 1.9 goles por partido y reciben 1.3 goles. Sus números como visitantes son sólidos, con 5 victorias y 5 empates. En 8 de los 10 partidos jugados fuera, se han dado 2 o más anotaciones, y en 7 de los 10 partidos jugados como visitante, se han dado anotaciones en la primera mitad. Anotan un gol en el 95% de sus partidos, y cuando juegan como visitante anotan un gol en el 90% de estos encuentros. Asimismo, marcan 2 goles en el 60% de sus partidos, y cuando juegan lejos de casa, anotan 2 goles en el 60% de sus partidos. Aunque reciben una anotación en el 65% de sus partidos, cuando juegan como visitante, les marcan en el 80% de sus encuentros. El over de 1.5 goles se ha dado en el 75% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, se da en el 80% de sus partidos. Por otro lado, el over de 2.5 goles se ha dado en el 60% de sus partidos, y cuando juegan como visitante, se da en el 60% de sus partidos. La anotación en la primera mitad se ha dado en el 70% de sus partidos y en el 70% de sus partidos como visitante. Los picks que recomiendo para este partido son: más de 2 goles en el partido, línea asiática. Más de 0.5 goles en la primera mitad. Ambos equipos anotan.